Al Día del Señor, enero 4 de 2015. El título de esta predicación: Los sabios que buscan al Rey Jesús, basado en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Les invito, hermanos, que recibamos la palabra de Dios en oración, y todos puestos de pie clamamos para que la palabra de Dios corra y sea glorificada en su iglesia bíblica Ríos de Gracia y en todas las iglesias del Señor. Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12 es la porción que hoy vamos a discernir, la porción que hoy en la que vamos a meditar. Amado Dios y buen Padre, generoso, amoroso, tierno y compasivo con tus ovejas, con el pueblo que tú llamaste para ti mismo, con el pueblo que tú estás formando para la gloria de tu santo nombre. Como iglesia, tú nos has reunido como hijos tuyos, como los amados tuyos, y como ese pueblo que está en formación. Tú nos santificas diariamente a través de tu santa palabra. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Amado Señor, en esta mañana queremos meditar en esta palabra y te suplicamos: habla a tu pueblo, porque tu pueblo está anhelante de oír tu voz, porque tu palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hoy queremos oír tu voz, la voz del buen pastor que su vida dio por las ovejas. Tu voz, tu palabra en nuestras vidas nos resucitó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos reconcilió con Dios cuando éramos sus enemigos. Por la palabra santa hemos nacido de nuevo en un nacimiento, en una simiente incorruptible. Y te damos las gracias, Señor, porque a través de tu palabra continúas edificándonos hasta el día de tu pronta venida. Pero también clamamos para que tu santa palabra llegue a aquellos que aún no han creído, para que crean y reciban el don, la gracia de la vida eterna. Te damos gracias porque tú escuchas nuestra oración y hablas a nuestras vidas en este día. Para gloria y alabanza de tu nombre hemos orado. Amén y amén. Lectura de la palabra de Dios, Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan, infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya y lo adore. Después de oír esto al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra
de Dios. Amén. Muy bien, hermanos. Yo creo que esta es una de las historias más conocidas de la Sagrada Escritura, o bueno, quizás también más desconocidas o mal interpretadas. A través de la historia religiosa, el mundo está celebrando en estas fechas la famosa visitación o adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús. Y a pesar de que este es un relato bíblico verdadero, al igual que muchas otras celebraciones e interpretaciones de la Biblia dadas por la falsa religión, hacen énfasis en lo que no deben hacerlo. Enfatizan en lo que no es. Como en este caso, enfatizan en el hecho mismo de la visitación. Se hacen dramas y se habla de la visitación, se habla de los regalos que le trajeron, se hace mucho énfasis en el oro, en el incienso y en la mirra, cada uno según su tendencia supuestamente teológica. Otros hacen énfasis en el número de los magos, su raza, su representatividad, sus nombres. Pero todas estas cosas son vanas, son pasajeras, no tienen sentido, son mitos sin valor. Lo más importante de este relato es la persona del Señor Jesucristo. El texto comienza diciéndonos así: después de que Jesús nació en Belén de Judea. Y todo el texto está centrado en la persona del Señor Jesucristo y no en los magos, ni en los regalos, ni en la visitación. Dice, después de que Jesús nació en Belén de Judea. Luego dice, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. ¿A quién vinieron a adorar? A Jesús el Rey. En el versículo 6 dice, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. ¿A quién se refiere? A Jesucristo, el Señor, al Rey Jesús. Y cuando llegaron a la casa, versículo 11 dice, cuando llegaron a la casa, ¿vieron a quién? Al niño con María, su madre, y postrándose ante María. No, postrándose ante el Señor Jesús, ante el Rey Jesús recién nacido, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron regalos, y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. La revelación de las Escrituras es el Señor Jesucristo. Y el texto que hoy hemos leído y que vamos a estudiar en estos dos siguientes sermones corresponde a la narración histórica de cómo unos sabios de Oriente buscaron al recién nacido Rey Jesús. El Evangelio que fue escrito por el apóstol Mateo está dirigido a los judíos. Y su principal objetivo es el de presentar al pueblo judío a Cristo como el Rey Mesías, como el Cristo, que en griego quiere decir el ungido, vocablo bastante familiar para los judíos, el ungido, porque esta es la designación, este es el nombre que se le daba a los reyes de Israel, el ungido. ¿Recuerdan ustedes cuando David pretendió atacar al rey Saúl? Y entonces él dijo, no es correcto tocar al ungido del Señor. Se le decía ungido a los reyes de Israel. Y en esta narración, que la encontramos solamente en el Evangelio de Mateo, vemos que el Señor tiene el propósito de mostrar a los judíos a través del apóstol Mateo, el publicano, de mostrarle a los judíos,
al Señor Jesucristo como Rey Mesías, para que el pueblo de Israel lo reconozca. Y usa un evento con unos hombres extranjeros. Entonces, como decirle, mira Israel, miren judíos, aún los extranjeros reconocen que Jesús es el Rey Mesías, que Jesús es el ungido prometido desde tiempos antiguos para la casa de Israel. Crean en Jesucristo el Señor. Ahora, para entrar en nuestro primer sermón del año, primer sermón de estos dos, hoy vamos a contemplar bajo el título Los sabios que buscan al Rey Jesús. Vamos a ver tres tópicos que nos muestra el pasaje y que he titulado así. En primer lugar, vamos a ver la revelación del nacimiento del Rey Jesús. En segundo lugar, vamos a ver la revelación de la majestad del Rey Jesús. Y en tercer lugar, vamos a ver la revelación de la misión del Rey Jesús. Comencemos pues con la revelación del nacimiento del Rey Jesús. Dice la palabra, capítulo 2, versículos 1 y 2 de Mateo. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido, Rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorar. El evangelista Mateo comienza el relato con dos aspectos bien importantes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, nos dice que Él nació en Belén de Judea. ¿Qué significado tiene eso de que Él nació en Belén de Judea? En primer lugar, debemos saber que hay dos Belén. Uno de Judea, Belén de Judea, como unos 20 kilómetros al suroeste de Jerusalén, y otro era Belén de Galilea. Y el Señor nos dice aquí que el Rey Jesús nació en Belén de Judá, en Belén de Judea. ¿Por qué tiene importancia que el apóstol Mateo diga que nació en Belén de Judea? Porque este era el cumplimiento profético, como lo vamos a ver un poquito más tarde. En segundo lugar, nos dice que fue en el tiempo del rey Herodes. Pero la Biblia nos habla de varios Herodes, y podríamos decir, oiga, pero ese Herodes sí vivió tanto tiempo. No, es que son diferentes Herodes. Este es el primer Herodes de la dinastía, Herodes el Grande, el que compró el puesto de rey para reinar en la región de Judea. Un hombre adinerado, pero un hombre terriblemente malo, un hombre perverso, que usó todo tipo de artimañas para gobernar al pueblo de Israel, que hizo muchas trampas, que hizo muchos males al pueblo de Israel. Este rey Herodes era conocido como Herodes el Grande. Herodes el Grande. Pero me da risa cuando nace un bebecito pequeñito y a él le tiembla todo. Le da un gran temor y le dan celos de un recién nacido niño. ¿Por qué? Porque este rey que había nacido era más grande y él le tenía un temor grandísimo a que este rey lo destituyera. Entonces vemos que el Señor Jesús, el Rey Jesús, nació en Belén de Judea, y que fue en el tiempo del rey Herodes el Grande. Esto también es importante saberlo, porque como las cronologías han cambiado tanto, si nosotros decimos que estamos viviendo el año 2015 ya después de Cristo, que hace 2015 años nació el Señor Jesucristo. Bueno, en realidad, muy al parecer, el Señor Jesucristo nació a finales del año 5 antes de Cristo. Porque Herodes el Grande murió más o menos en abril del año 4 antes de Cristo. Porque eso lo registra la historia, eso lo registra Josefo y otros historiadores, registran la muerte de aquel hombre. Y el evangelista Mateo dice
que Jesús el Señor nació en tiempos de Herodes el Grande. Bueno, luego nos dice que después de ese nacimiento del Rey Jesús, vinieron a la ciudad de Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Y hermanos, no vamos a profundizar ni vamos a explicar qué significa esos sabios, porque a través de la historia se han hecho muchas conjeturas. Pero el autor del libro, ¿quién es el autor del libro de Mateo? El Espíritu Santo. El autor del libro no permitió que se describiera qué tipo de personajes eran estos, ni tampoco cómo se llamaban, ni de qué naciones procedían, ni cuál era su instrucción, ni por qué eran llamados sabios, o reyes, o magos, ni tampoco qué regalos, el significado de los regalos y todas estas cosas. Entonces no vamos a entrar a especular cosas que no nos dice la Biblia. Lo que sí podemos observar en el texto es que aquellos hombres que eran sabios, porque la Biblia lo dice, aquellos hombres sabios llegaron a la ciudad de Jerusalén buscando a una persona muy importante que había nacido recientemente. ¿Y cómo llamaron a ese personaje importante que había nacido recientemente? El Rey de los Judíos. El Rey de los Judíos. Esto tiene una gran connotación. Ahora, ¿cómo sabían estos sabios, valga la redundancia, de aquel acontecimiento tan importante? Sin duda alguna, por la revelación especial dada por el Señor acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esa revelación fue avalada, fue manifestada a través de una brillante estrella, una estrella muy brillante, a la cual ellos siguieron con la esperanza de encontrar al rey que había nacido y rendirle adoración. Es indudable que el Señor les mostró el camino y que puso en ellos el denuedo para buscarlo. Muchas personas se inquietan acerca de la estrella y estudian la astronomía, no la astrología, la astronomía, para descubrir qué tipo de estrella era, si era una estrella fugaz, si era una estrella especial brillando con mayor intensidad por aquella época, si era Marte o a lo mejor Saturno, o si fue a lo mejor una imaginación. El liberalismo teológico dice que esa fue una imaginación que tuvieron aquellos sabios de Oriente. Y es que el hombre es muy inquieto para saber los detalles. Y se mete en bosques en donde se pierden. El asunto no era si la estrella era fugaz o si la estrella era de dónde, si era un sol de otra galaxia. Eso es lo de menos. Lo que a nosotros nos debe impactar es que nuestro Señor dio una revelación especial a aquellos hombres. Sí, ciertamente dice la Biblia que eran sabios, pero ellos no vinieron al conocimiento del Señor Jesús por ser sabios. A lo mejor aquellos sabios tenían de pronto algún conocimiento acerca del Dios de los judíos. Quizás habían indagado sobre algunas de las profecías. A lo mejor tenían inquietudes religiosas. O quizás ellos habían indagado acerca de las cosas espirituales y celestiales. Pero eso no los habilitaba para saber el nacimiento del Rey Jesús. ¿Quién los habilitó para saber del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Una revelación especial dada por Dios. Y que luego le siguió una estrella resplandeciente a la cual ellos hicieron bien en seguir hasta llegar a su meta. ¿Cuál era la meta? Encontrar al niño recién nacido, al Rey Jesús, el Rey de los judíos.
De tal forma que podemos deducir que aquellos sabios procedentes de Oriente no conocieron acerca del Señor Jesús por su sabiduría personal, sino por la revelación de Dios. Algo que ha de impactarnos es que al llegar los sabios e indagar sobre el nacimiento del rey de los judíos, ellos llegaron a Judá. Ellos llegaron a Judá y empezaron a indagar, bueno, ¿dónde es que ha nacido el rey de los judíos? Nosotros venimos a adorarle. Y vaya sorpresa, los mismos judíos no conocían acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, versículo 3, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que convocó dentro del pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Hasta aquí la palabra de Dios. Los llamados a conocer acerca del nacimiento del Rey Jesús eran los judíos y no los extranjeros. Y eran los judíos los que habían recibido las profecías con los detalles minuciosos acerca de la venida del Mesías. Dios no había sido corto en su revelación acerca de la venida del Mesías. Él lo había hablado con amplitud. Sin embargo, los judíos se hicieron no solamente los desentendidos, sino que también fueron displicentes. Pues en vez de asombrarse por la revelación dada a los sabios y cotejarla con las profecías que ellos habían recibido y participar con aquellos sabios de Oriente en la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo y de gozarse juntamente con ellos y de tener la esperanza por tan magno evento, porque ese evento era esperanzador. ¿Qué fue lo que hicieron los judíos? Les dijeron, bueno, váyanse para Belén, tomen su camino. Los dejaron ir como si nada, hermanos. Les hablaron, vinieron unos magos de Oriente, unos sabios de Oriente, unos magos, sí, la palabra allí parece que es magnus, o sea, hombres importantes. Y aquellos hombres vinieron a hablar, ha nacido el rey. Y los otros buscan las profecías y encuentran las profecías. Dicen, sí, nacerá en Belén. Ah, qué bueno. Bueno, vayan a Belén y miren. Vayan a Belén. A nosotros no nos importa. No queremos saber nada del Mesías. Así podemos ver que a través de toda la historia humana hay dos tipos de personas. Aquellos que tienen el entendimiento velado ante las maravillas de Dios, ante su grandeza, ante su amor, ante su llamado salvífico. Y quizás tengan un conocimiento religioso y quizás hasta tengan conocimiento bíblico, pero su corazón está endurecido para las manifestaciones gloriosas de Dios. Están abiertos a cualquier discusión religiosa, pero se niegan a ver la brillante luz del Evangelio. Saben de las cosas del mundo y quizás de las cosas esotéricas y quizás de lo más allá según su perspectiva, y discuten y pelean, pero se niegan a recibir el Evangelio, así como los judíos hoy en día. Hay mucha gente, y lo peor del caso es que muchos de ellos están en las iglesias cristianas. Espero que en esta no. Pero por otra parte, estamos aquellos que sin ser muy doctos en los asuntos religiosos, por la gracia de Dios hemos recibido la revelación de Cristo y Él ha nacido por la fe en nuestros corazones. No es por nuestro saber y entender, es que como los sabios de Oriente, Dios nos ha dado la luz de la revelación. A nosotros nos ha brillado la estrella más resplandeciente y la hemos visto y la hemos seguido hasta encontrar al Rey Jesús. Aleluya. Amén.
Hermanos, es de sabios el ver la luz y seguirla, porque la luz nos da salvación y vida eterna. Pero es de necio cerrar el corazón a la revelación de Dios y obstinadamente seguir el camino marcado por la religión falsa que idealiza a Dios. Y esto nos conduce al segundo punto de nuestro sermón: la revelación de la majestad del Rey Jesús. Mira, vimos primeramente la revelación. Es por revelación que se recibe el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es por revelación que se recibe la vida de Dios. Es por revelación que se recibe el nuevo nacimiento, porque no nacemos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es por la revelación de Dios que nosotros llegamos a tener vida nueva. Pero es también por la revelación de Dios que llegamos a contemplar la majestad del Rey Jesús. Nadie puede contemplar al Rey Jesús como Rey y Señor si no tiene la revelación de Dios. Vayamos al texto. Versículo 2. ¿Dónde está el que ha nacido Rey de los judíos?, preguntaron aquellos sabios. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a orar. Ahora veamos el versículo 6. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. El segundo aspecto que tenemos que contemplar en la meditación de este pasaje es que los sabios de Oriente recibieron la revelación acerca de la majestad del Rey Jesús. Mira cómo lo llaman: ha nacido el Rey de los judíos, y es un Rey majestuoso al que queremos venir a postrarnos, a arrodillarnos y adorarle y rendirle toda nuestra adoración. Él es majestuoso, Él es glorioso, Él se lo merece. Mientras que los obstinados judíos se negaron a reconocer al Señor Jesucristo como su Mesías y Redentor. Les invito a que vayan a Juan capítulo 1, versículos 9 al 11. Juan capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice: esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no le reconoció. El mundo no reconoce al majestuoso Rey de gloria creador. El mundo no reconoce al majestuoso Rey de gloria redentor. Lo peor del caso, versículo 11. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Los suyos le rechazaron. Los suyos fueron displicentes. Dijeron los sabios de Oriente: venimos a ver al Rey Jesús. Ah, sí, Él nació en Belén. Vayan a ver si lo encuentran. Y si acaso, pues ahí nos avisan. A ver qué hacemos. Aquellos sabios procedentes de lejanas tierras y quizás sin la revelación en plenitud o en grandeza como se les había dado a los judíos. Los sabios recibieron una revelación, una luz quizás pequeñita, pero ellos abrazaron por la fe al Redentor del mundo y corrieron tras Él para adorarle. Como dice el versículo 12 de Juan capítulo 1. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Aleluya. Qué lindo que cuando vayamos al cielo vamos a descubrir quiénes serán esos sabios de Oriente. No podemos decir que eran tres, la Biblia no lo dice, ni tampoco sus nombres, ¿no? El apóstol Mateo enfatiza en su evangelio la majestuosidad del Rey que ha nacido en la ciudad de Belén, el Salvador. ¿Recuerdan cómo dice
en el capítulo 1, versículo 21, y llamará su nombre Jesús, porque él que salvará a su pueblo de sus pecados. Los sabios tuvieron una señal y siguieron tras ella para adorar al rey que había nacido. Era frecuente que el nacimiento de un príncipe importante, de un heredero al trono de algún imperio, fuera anunciado. Y entonces salían emisarios, príncipes y reyes colmados de regalos para rendir tributo al rey que había nacido. Si iban a ser un príncipe en este reino, el rey orgulloso mandaba emisarios a los otros reinos, a los súbditos, y les decía: miren, va a nacer un hijo mío, mi heredero al trono, vengan todos a la fiesta del nacimiento del rey, del príncipe. Y claro, los reyes, los príncipes mandaban sus embajadores, sus emisarios con carros y carretas cargados de oro, cargados de joyas, cargados de cosas especiales para el rey que había nacido. Pero en este caso algo no andaba bien. La región de Judea ya tenía un rey, se llamaba Herodes el Grande, ¿no? Pero este rey era viejo, ¿se acuerdan? Hablamos ahora históricamente de que Herodes murió más o menos unos 6 meses después del nacimiento, o unos 4 meses después del nacimiento del rey Jesús. Este rey era ya viejo y realmente no había nacido ninguno de sus herederos recientemente. ¿Cómo era que los sabios fueran a Judá buscando al rey de los judíos que había nacido? Por eso se llenó de estupor el rey Herodes el Grande, y con él toda Jerusalén, porque dijeron: bueno, ¿cómo es esto? Que ha nacido un rey, nosotros no sabemos. Ahora se va a desatar una gran guerra. Ha nacido un rey que va a hacerle guerra al rey Herodes. ¡Viva el rey Herodes!, dirían aquellos. Aquí había sucedido algo raro. No, ¿cómo que había nacido un rey de los judíos y los mismos judíos no sabían? ¿Sería que los sabios fueron a Judá buscando al rey de los judíos que había nacido estaban equivocados? No, no estaban equivocados. Las profecías lo anunciaban. La diferencia estaba en reconocer o desconocer la majestad del rey que había nacido. Miren, hermanos, el mismo hecho de que los sabios fueran a buscar al rey y que le llevaran regalos valiosos tenía que ser una señal para los sacerdotes y maestros de la ley que fueron consultados por Herodes. El mismo hecho de que hubiesen hallado en las profecías que en Belén, tenida por pequeña e insignificante, había de nacer el rey prometido, el pastor, el guía del pueblo del Señor, era una clara evidencia del cumplimiento de las promesas del Señor. Aún el mismo miedo de Herodes, llamado el Grande, quien se perturbó con la noticia y sintió celos del rey que había nacido, era señal para aquellos veteranos religiosos. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió con aquellos judíos? Oh, pobrecitos, ellos no tenían revelación, ellos no lo sabían. No, ellos sí tenían la revelación y tenían gran revelación, pero se negaron a reconocer la majestad del Señor Jesucristo. Prefirieron los reyes impuestos por la dominación romana que al Rey Jesús, enviado desde los cielos para la salvación de su pueblo. Aquellos eruditos religiosos desconocieron al verdadero rey, a pesar de la claridad de la profecía y de los eventos que se estaban sucediendo allí en Jerusalén. Al igual que los judíos, rebeldes, contumaces, desconocedores de la gloria de Cristo. En nuestro tiempo son muchas las personas que han recibido la revelación acerca de Jesús, el Rey Eterno, pero se niegan a reconocerle como Rey, se niegan a someterse a su señorío, se resisten a ser guiados por Él,
Sí, quieren sus beneficios, quieren sus bendiciones, ellos quieren que sea el Salvador, pero no el Salvador de su alma para la eternidad, sino el Salvador de sus problemas, de sus necesidades y apremios terrenales. Por eso buscan bendiciones y bendiciones, pero no quieren que el Señor sea su Rey eterno. Y esa es la diferencia entre la verdadera iglesia y la falsa iglesia. La verdadera iglesia se somete al Señor como Rey eterno de nuestras vidas. Amén. La iglesia falsa busca al Señor para que los bendiga. El Señor es el Rey eterno. Y debemos reconocer al Rey eterno. Que no seamos hallados como los judíos infieles e indoctos, que no reconocieron al Rey cuando vino. Y eso me lleva al tercer punto de nuestra predicación en esta mañana: la revelación de la misión del Rey Jesús. Los sabios de Oriente, aquellos hombres sabios, recibieron la revelación divina acerca del nacimiento del Rey Mesías, acerca del nacimiento del Rey de los judíos, acerca del nacimiento del Rey Jesús. Ellos recibieron esa preciosa revelación y corrieron tras de ella, sabios hombres. Pero no solamente recibieron la revelación del nacimiento, sino recibieron la revelación de su majestad. Por eso fueron llevándole regalos y adoración. Pero hay un tercer aspecto hermoso en el texto. Ellos recibieron la revelación de la misión del Rey Jesús. Veamos por un momento la profecía a la que acudieron los ancianos y maestros de Israel para saber acerca del nacimiento del Mesías. Permítanme un segundito. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, dice, versículo 4: así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer Jesús. Versículo 5: y Belén de Judea le respondió: porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Esta era la profecía a la que acudieron aquellos doctores de la Santa Ley. Y esto está contemplado en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y dice así: pero de ti, Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Y sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta los tiempos inmemoriales. Nadie puede decir cuándo apareció este rey. Reina Valera del 60 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Los judíos sabían por la revelación profética que Dios les daría un rey, un gobernante supremo. Pero este rey tenía una característica muy especial. No sería como los reyes mundanos, tiranos y opresivos. Este rey tenía una procedencia eterna, o sea, que era un rey de naturaleza divina. De igual forma, sería su reinado eterno. Este rey no solamente es eterno y divino, sino que también sería un pastor. Y como lo dice el Evangelio según San Juan, el buen pastor que su vida dio por las ovejas. Este rey sería un pastor que conduciría a su pueblo paternalmente hacia su destino celestial y eterno. ¿Y cuál es el destino del pueblo de Dios? ¿Cuál es el destino del pueblo de Dios? Las moradas celestiales, la
la casa de nuestro Padre. Y esa era la misión del Rey Jesús, el buen pastor. A eso vino, a conducir a su pueblo a las moradas celestiales, a la gloria del Padre, a que Él habite en medio de nosotros y Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Él sea nuestro Rey y nosotros seamos sus súbditos. Él sea nuestro pastor y nosotros seamos sus ovejas. Él sea nuestro Padre y nosotros seamos sus hijos. Hasta la saciedad nos habla la Sagrada Escritura de ello. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios, y para eso Él iba a enviar su Rey. Pero ¿qué sucedió? Los judíos se negaron a aceptar su reinado, a aceptar su señorío. Ahora, ¿qué significado tiene esta misión de ser rey? En nuestros tiempos la figura del rey está distorsionada. Los reyes de nuestro tiempo en nada se parecen a los reyes de los tiempos bíblicos. Comenzando porque son muy pocos los reyes que ejercen gobierno sobre sus pueblos. Son solamente figuritas de azúcar. En nuestros tiempos el rey es un personaje rico, opulento, que vive cómodamente, viste muy bien y que aparece constantemente en las revistas de farándula, especialmente por sus escándalos o por los de su familia. Pero en los tiempos bíblicos el rey era el gobernante, la suprema autoridad de la nación gobernada. Muchos de los reyes se autodenominaron hijos de los dioses o dioses en sí mismos. Los reyes tenían que defender a su nación. Eran la cabeza de los ejércitos. Cuando salían a las batallas, ellos eran los primeros que iban allí adelante para hacerle frente al enemigo. Y cuando eran reyes poderosos, entonces el enemigo salía huyendo. Pero el rey estaba ya en el frente de batalla y peleaba fieramente contra sus enemigos hasta vencerlos. Conquistaban territorios y tenían la misión de rescatar a sus vasallos cuando eran secuestrados o llevados prisioneros. Establecían las leyes de la nación y se encargaban de dar esplendor y gloria a su nación a través de obras importantes que reconocieran las otras naciones. Pero los judíos adolecieron de buenos reyes. En primer lugar, se negaron a ser una nación en que su rey fuera el mismo Dios. En segundo lugar, la gran mayoría de sus reyes gobernaron mal porque se rebelaron contra Dios. Recordemos que Israel bíblico era un estado teológico. Entonces ellos se rebelaron contra Dios, los reyes se rebelaron contra Dios, causaron divisiones, llevaron al pueblo a guerras absurdas y finalmente se entregaron a otras naciones dominantes. Realmente Israel había tenido muy mala experiencia con sus reyes. Pero Dios, el Señor, les había prometido un rey verdadero, superior a todos los demás reyes de la tierra. Un rey que realmente gobernaría la nación y la llevaría a un gran esplendor. Aquel rey había nacido ya en la ciudad de Belén, cumpliendo todas las profecías. Pero este rey viene a gobernar de una manera diferente. No viene a conquistar al opresor tirano romano. El rey ha venido a destruir al peor enemigo del pueblo de Dios, al tirano por los siglos. El rey de los judíos vino a vencer el pecado, vino a conquistar el reino espiritual y eterno. Y esto no lo pudieron comprender los judíos, pues su corazón codicioso anhelaba un reinado en esta tierra, como muchos de los cristianos o de los que se dicen ser cristianos anhelan hoy en día. Dicen, esta es la vida que yo me merezco, porque no es que yo soy hijo del rey, yo soy un príncipe, yo merezco vivir bacaneado. No, hermanos, Jesús el Rey vino a conquistar el reino espiritual, el reino celestial y el reino eterno al que nosotros los santos creyentes hemos sido llamados. Para los judíos, Jesús no era el rey, porque a su forma de ver, su reino fue un rotundo fracaso.
y la nación de Israel fue destruida en el año 70. Oh, pero Dios no ha fallado. El rey vino y venció, derrotó a sus enemigos, el pecado y la muerte, aunque pareciera una gran derrota. Y acuérdate que a él le pusieron en la cruz un acta de decretos que le era contraria y que recordaba aquellas palabras de los sabios de Oriente. El rey de los judíos. ¿Recuerdan en la cruz? Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Quién dijo estas palabras? Aquellos sabios de Oriente. ¿En dónde estaba la diferencia? Los sabios de Oriente recibieron al rey Jesús. Los judíos rechazaron al rey Jesús y lo condenaron por presentarse como el rey eterno, como el rey de los judíos. El Señor Jesús, a pesar de que fue clavado en la cruz, a pesar de que allí se clavó un acta de decretos que le era contraria, no fue derrotado en la cruz. Allí ganó su gran victoria. ¡Aleluya! El Rey Jesús es el victorioso. Amén. El Rey Jesús ha conquistado el reino espiritual y eterno para su pueblo. Y ha llevado durante 2014 años al verdadero Israel a su esplendor. La iglesia, el pueblo de Dios, ha sido el único reino que ha prevalecido victorioso a través de los últimos 2 milenios de historia, a pesar de los fieros ataques, a pesar de las persecuciones, a pesar de la muerte de muchos de sus mártires. La iglesia sigue siendo un faro de luz resplandeciente en medio de las tinieblas de este presente siglo mundo malo. Oh, aleluya, Señor. Aquel varón de dolores, despreciado de los hombres, experimentado en sufrimientos y en quebrantos, ha demostrado ser el rey pastor del rebaño del Señor y ha conducido a su pueblo a verdes prados y a frescas aguas. Y de esta manera Dios ha cumplido su promesa a su pueblo Israel. Aquellos sabios de Oriente recibieron la revelación del nacimiento del gran Rey de Reyes y siguieron la estrella luminosa para hallarlo en un pesebre de la pequeña y menospreciada Belén. Ellos pudieron percibir, aunque no claramente, quién sería aquel Rey de los judíos, y lo buscaron para adorarle. Pero ahora nosotros, con la brillante luz de su palabra, podemos conocer profundamente quién es el Rey Jesús y buscar su presencia para adorarle, para amarle y para servirle con todo nuestro ser. Amén. Amén. Para finalizar, debemos llegar a algunas conclusiones. La primera conclusión a que llegamos es: necesitamos la revelación de Dios para conocer al Rey Jesús. No fue por sabiduría humana que aquellos hombres sabios buscaron al Señor Jesús. Fue por revelación divina. Asimismo, nosotros hemos venido al conocimiento del Rey Jesús, no por nuestra sabiduría, no por nuestra bondad, no por obra alguna de nuestra parte, sino porque nos ha sido revelado por el Espíritu Santo de Dios. Hemos recibido la revelación, y al recibir la revelación hemos creído en Jesús, en el Rey Jesús. Al recibir la revelación hemos buscado a ese Rey Jesús, y debemos reconocer que cada día más necesitamos de la revelación de Dios para conocer más íntimamente a nuestro Señor Jesús. La segunda conclusión a la que debemos llegar es que al recibir la revelación de Dios debemos seguir la brillante luz que nos guía. Así como aquellos sabios de Oriente
siguieron una estrella que les fue dada por Dios. Hoy también nosotros tenemos la gran estrella que nos ha sido dada por Dios para conocer la revelación divina. Y esa estrella es la santa palabra, porque dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para conocer al Rey Jesús necesitamos ir permanentemente a su santa palabra. Necesitamos buscar incesantemente la palabra de Dios que nos revela al Rey Jesús. ¿Quieres conocer al Rey Jesús? Sigue su luz y su verdad. Ellas te guiarán a su santo monte y a sus moradas. Y finalmente debemos comprender que el pueblo de Dios no es el Israel nacional, porque el Israel nacional se rebeló contra el Rey Jesús, no lo recibió, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. El Israel verdadero es aquel de quien dice: mas a todos los que lo recibimos, a los que hemos creído en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. El pueblo de Dios no es el Israel nacional, sino el Israel espiritual, el Israel que vive en la victoria del Rey Jesús, la iglesia que Cristo ha ganado por su preciosa sangre. A Él sea la gloria. Amén. Ahora, después de haber meditado en la palabra de Dios, después de haber leído la palabra de Dios, después de haber meditado en la palabra de Dios, es menester que esta palabra sea aplicada en nuestras vidas. ¿Para qué nos sirve esta revelación que hoy el Señor nos ha dado? ¿Cómo podemos hacerla práctica en nuestras vidas? La primera aplicación. Hermanos, hombre sabio no es aquel que conoce muchas cosas terrenales y pasajeras. Hombre sabio no es el que estudia 2 o 3 carreras con maestrías y doctorados. No, ese no es un hombre sabio. Hombre sabio es aquel que ha recibido la revelación de Dios acerca de Jesús, el Salvador, y al igual que los sabios de Oriente buscaron su presencia. Este es un llamado a todos aquellos que aún no han entendido la revelación de Dios acerca de su Hijo, el Rey Jesús. La palabra de Dios dice que la revelación de Dios ha sido dada a todo hombre. Ninguno va a tener excusa delante de Dios y decir: es que yo no sabía, yo nunca supe de Dios, a mí jamás me hablaron de Cristo, yo jamás tuve contacto con el Evangelio. El mismo Señor Jesús lo dijo: son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quién es el hombre sabio? Aquel que oye la revelación del Señor Jesús el Rey y la recibe y le sigue y busca su presencia. Este es un llamado a todos aquellos que no han entendido la revelación. Este es el día de tu salvación. Corre al Rey Jesús y clama por el perdón de tus pecados, porque esa es la misión que Él vino a cumplir y la cumplió. Su nombre es Jesús, porque Él ha salvado a su pueblo de sus pecados. Entonces corre al Rey Jesús, clama por el perdón de tus pecados, pide por tu salvación y somete tu vida al reinado del Rey soberano, Rey de reyes y Señor de señores. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pero este también es un llamado a los creyentes. La pregunta es: al comenzar el año nuevo de 2015, tú puedes decir con toda conciencia que verdaderamente Jesús es tu Rey y soberano Señor de tu vida. Puedes decir que has sometido tu voluntad a la voluntad del Rey de Reyes. Puedes decir que tu Señor es Él y que tú eres solamente su esclavo. Estás sometido al gobierno del Rey Jesús. Que el año de 2015
sea un año en el que nosotros reconozcamos la majestuosidad del Rey y nos rindamos a Él. Que este año de 2015 digamos: no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Aquí está tu siervo, Señor, haz como tú quieras en mí. Pero te va a doler. No importa, Señor, yo sé que todas las cosas contribuyen para mi bien, porque he sido llamado conforme a tu propósito. Amén. Empieza a vivir una vida de rendición a Cristo. Este es un llamado. Ríndete, ríndete cada día más al Rey. Considéralo como Rey, considéralo como Rey majestuoso, y haz lo que hicieron aquellos sabios de Oriente. Inclínate a ellos y adórales. Y adórale. En tercer lugar, la mayor evidencia de que has recibido la revelación divina del Rey Jesús es que tú le adoras de todo corazón. Si tú eres un verdadero creyente, tu vida debe estar centrada en vivir para Él, en buscarle intensamente, como aquellos sabios de Oriente lo buscaron y no desmayaron hasta que lo encontraron. Aún con peligros, aún con dificultades, lo buscaron y lo hallaron. Qué gran ejemplo que nos da el Señor en su palabra. Qué gran ejemplo nos da el Señor. Aquellos hombres sabios buscan al Señor Jesús. 2000 años después, 2014 años, 2015 años después, los hombres sabios buscan a Jesús. Los hombres necios rechazan a Jesús. Búscale intensamente y ríndele todo honor y majestad como Rey de Reyes y Señor de señores, el victorioso Rey Jesús, que es Él. A Cristo nuestro Señor, al Rey Jesús, sea toda la gloria en su iglesia, para que el Padre sea supremamente exaltado y glorificado en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Oremos, hermanos. Amado Dios,